Hola mis amados, buenos días, gusto saludarles, me da gusto verlos, saludarlos. En esta ocasión quiero platicar acerca de la parábola del hijo pródigo. Eh, la parábola del hijo pródigo es una de las parábolas por excelencia, ¿no? que narró nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene una riqueza impresionante cuando uno la lee y cuando uno medita en todo lo que dice. De primera te atrapa, de segunda eh, empiezas a ver y aprender muchas cosas, pero de tercera a mí en lo personal me empiezan a surgir muchas dudas. Es una parábola en la cual quiero meditar con ustedes hoy y la próxima semana, primero Dios. Hoy vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ir a Lucas, capítulo 15, por favor, y vamos a leer a partir del versículo 11. Eh, Dice la palabra del Señor así, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero el problema era que nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo, el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuando nosotros leemos esto, es una enseñanza demasiado extensa para un momento simplemente. Aprendemos muchísimas cosas, pero para comenzar, tenemos que comenzar diciendo
que nosotros, hablando de los seres humanos, le pusimos título a esta parábola, como le pusimos título casi a todas, ¿no? Pero esta es conocida como el hijo pródigo. Y la palabra pródigo significa un despilfarrador, alguien que despilfarra. Ese es un pródigo. Entonces, cuando nosotros meditamos en esta parábola, aprendemos muchas cosas y hay que meditar profundamente en algunas otras. En primer lugar, vamos a aprender qué es el arrepentimiento. ¿No? Muchas veces, no, tal persona o yo mismo estoy arrepentido. Pero cuando uno mira aquí, lee esta parábola, aprende lo que es el arrepentimiento. También podemos aprender aquí lo que es el perdón. Porque uno dice, no, yo ya perdoné. Pero no es así. Cuando nosotros leemos la parábola, Dios nos enseña lo que es el perdón. También podemos aprender en esta parábola que Dios se complace y lo que Él quiere es que nosotros seamos sus hijos. Que lo veamos a Él como Él nos ve a nosotros. Él nos ve como hijos, Él se complace, Él desea que seamos sus hijos. Y que nosotros lo veamos a Él no como un Dios creador simplemente, sino como nuestro Padre. También hay grandes dudas, grandes cosas en las que hay que meditar. Y la primera es, nosotros hoy que somos padres, se dificulta un poquito más entender la parábola y ciertas cosas que hay en ella. Pero hay enseñanzas muy grandes. Por ejemplo, cuando el hijo le dice, dame la parte de los bienes que me corresponden, la pregunta es, ¿por qué le da eso si él sabe que él lo que quiere es irse? ¿Por qué se los da? ¿Por qué le da? ¿Por qué hace eso Dios el Padre? Porque esta parábola habla del amor del Padre. ¿Por qué se la da? Porque yo medito y digo, yo no lo haría, yo no le daría eso. Yo no le daría para que se vaya y se pierda. Y el Padre se lo dio. Segunda, ¿por qué el hijo se enoja? Si yo viera que mi hermano se va, está perdido, y lo veo un día regresar arrepentido, yo haría fiesta con él, pero ¿por qué el hijo se enoja? El hijo mayor se enoja. Hay varias cosas. Otra cosa importante y que te enseña es qué es reaccionar. Dice la palabra del Señor, una palabra que me gustó mucho en esta versión y que por eso leí esta parábola en esta versión. Dice, volviendo en sí. ¿Quién vuelve en sí? Aquel que está desmayado, aquel que está noqueado, aquel que no tiene la capacidad de responder, reacciona, ¿no? Es volviendo en sí. Entonces hay varias cosas. Lo primero que quiero meditar hoy con ustedes es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos visto a personas o nosotros mismos hemos dicho estoy arrepentido? Pero resulta que no. Pero el verdadero arrepentimiento nos lo enseña esta parábola y conlleva algunas cosas importantes, algunos elementos importantes que acabamos de leer. Uno, una persona arrepentida
recorre un camino de regreso. Eso es muy importante. Dice la palabra del Señor que se levanta y va de regreso. Eso significa que obviamente cuando hay un arrepentimiento, una persona empieza a recorrer un camino de regreso a reconciliación con Dios y con las demás personas. Pero yo creo que aún más importante es el por qué recorre ese camino de regreso. Porque yo puedo decir, bueno, yo recorro ese camino, voy de regreso, pero en el fondo de mi corazón quiero recuperar mis beneficios. Y uno podría decir, bueno, pero este joven también, porque dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Perfecto, sí. Pero dice, yo iré a mi padre, 1, 2, y le diré, Padre, he pecado. El verdadero arrepentimiento conlleva un reconocimiento de pecado precisamente contra el cielo y contra las personas. Y que parece que hay una línea muy delgada, y sí lo es, entre el arrepentimiento y lo que no es arrepentimiento. Tendríamos que buscarle nombre. Porque el que muchas veces no se arrepiente dice, bueno, voy de regreso a la casa de mis padres, o voy de regreso a la casa de mi esposo, mi esposa, mis hijos, voy de regreso a donde tenga que regresar. Y sí, les voy a decir, perdón, miren, me equivoqué, pero en el fondo lo que quiero es simplemente recuperar mi posición, mis cosas, mis privilegios que tenía yo antes. Uno podría decir, este joven también, pero no. Él se da cuenta, uno, que ha pecado. Y no solamente ha pecado contra Dios, sino ha pecado contra las personas también. Eso es muy importante cuando hay un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero te lleva a reconocer que se le ha fallado a Dios, pero a las personas también. Y no le interesa recuperar su posición, no es su intención. Sí es reconocer que ha perdido su posición, que ha perdido sus privilegios. ¿Y sabe qué quería hacer este hombre? Comer, sí, pero más importante, servir. ¿Por qué? Porque dice, hazme como uno de tus jornaleros. Quería servir. Más allá de recuperar sus privilegios, quería servir. Y en eso hay que meditar mucho. Cuando una persona no se ha arrepentido, regresa, dice perdón, sí, me equivoqué, pero inmediatamente empiecen a darme. Este joven lo que quería era servir. Es muy importante el arrepentimiento y el entender el arrepentimiento en este sentido, en este contexto. Una persona, nos enseña la palabra, está arrepentida. Reconoce que ha ofendido tanto a Dios como a los seres humanos, a las personas. Y su principal deseo es servir, aunque sí sabe que eso le conlleva beneficios. No hay ningún problema. Sí, por supuesto que hay grandes beneficios, pero hay un deseo grande de servir. Cuando no hay arrepentimiento, se dice perdón, sí me equivoqué, pero inmediatamente se olvida de eso y busca que nuevamente le sirvan y busca nuevamente que los siervos ahora en mi casa, ahora sí me sirvan y me quedo otra vez acostado. No, él quería servir. Eso es
un síntoma, una señal de un verdadero arrepentimiento. Ahora, pero también tenemos que aprender una segunda cosa, que es el perdón. Porque nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos dicho, sí, perdoné, ya perdoné, ya perdoné, ya? Pero en el día a día no perdonamos. ¿Y cuál es una característica del verdadero perdón? Aquí está. La otra persona que se ha arrepentido quiere servir, reconoce su pecado, sí, pero tú al perdonar le otorgas a la otra persona la misma posición que tenía antes. Ese es el verdadero perdón. Tenemos que entender que este joven se arrepintió, dijo, yo no quiero regresar a mi posición de antes, yo solo quiero servirles a ustedes. Sí, tendré un beneficio, obviamente, y hay abundancia de pan. Pero ese ya es el asunto del que se arrepiente. El asunto del que perdona. El padre dijo, no, eres mi hijo, eres lo que eres. El padre no le dijo, sí, está bien, pero ahora vas a tener que empezar a ganarte las cosas. No, le dijo, eres mi hijo, eres mi hijo. Y tienes una posición como hijo. El verdadero perdón. La persona que otorga el verdadero perdón coloca a la otra persona en la misma posición que tenía antes. Si tú no colocas a la otra en la misma posición que la otra persona tenía antes, tú no has perdonado. Yo no he perdonado. Si yo digo, yo ya perdoné a tal persona, pero ya la bajé de nivel y no le restauro el nivel que tenía anteriormente, no ha sido perdón. No ha sido perdón. Eso no es perdón. Y tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos enseñe a perdonar. Obviamente, algo menor a esto, el Señor nunca va a aceptar en nosotros. Tenemos que tener la vida de Cristo, tenemos que estar saturados de la vida de Cristo para poder perdonar de la manera en que Dios perdona y que nosotros ahora por la vida de Cristo tenemos esa capacidad. Pero finalmente por el día de hoy quiero mencionar algo que más nos enseña en la parábola. Dice la palabra del Señor que este joven en un momento volvió en sí. ¿Cómo me gusta esa palabra? Volvió en sí. Y siempre cuando yo leo este pasaje, viene a mi mente una persona desmayada. Una persona que está inconsciente por un golpe o por un ataque, una convulsión, lo que sea. Y que todo el mundo estamos alrededor de él y está desmayado. Y en un momento empieza a reaccionar, empieza a recordar. Le empezamos a hacer preguntas. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman tus padres? Y empieza a recordar. ¿Qué me pasó? ¿Qué decimos? Volvió en sí. Volvió en sí. Eso significa entonces que volver en sí es que estaba desmayado, estaba inconsciente, no era consciente de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que tenía, de todo lo que era. Y eso mismo nos pasa a los seres humanos. Momentos en la vida del ser humano que no entiende lo que tiene, no entiende lo que es, no sabe quién es. Y le hablamos y le hablamos y le lloramos y le rogamos y le amenazamos y después no sé lo que sea, está inconsciente. Dice la palabra del Señor que una persona puede estar tremendamente inconsciente. Y por más que llores, y por más que reclames, y por más que amenaces, está inconsciente. Y hay que aprenderlo. Hay que aprender que muchas veces
las personas están inconscientes, están como desmayadas, están fuera de sí. Y que no valen las lágrimas, los ruegos, las amenazas. Solo es Dios quien los puede llevar a un momento en el que puedan reaccionar. Hay que aprenderlo. Que de nada sirve llorar cuando una persona está inconsciente. Que nada sirve amenazar. No, de nada sirve. Hay que aprenderlo. Esas cosas quería mencionar por el día de hoy, pero vamos a meditar profundamente en otras. Amén. Bueno, qué gusto saludarles. Vamos a orar. Vamos a meditar en esto que estamos platicando. Vamos a recoger lo que está consagrado al Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Y vamos a gozarnos por el perdón de Dios.